todavía veo novelas, dice una, pues quiero que me ayuden a orar, porque todavía veo novelas. ¿Cómo creen, hermano? Sí. Y dice, pues yo me voy a aventar. Dice, yo tengo un problema y quiero que oren por mí. Dice, yo soy bien mentiroso. Dice, quiero que oren por mí, porque pues no, quiero dejar la mentira. Y luego dice el tercer hermano, pues ya aquí en confianza, dice, quiero que oren por mí. ¿Y usted por qué, hermano? Es que soy bien chismoso y si no se me quita lo chismoso. Y los otros, ¡ay, hermano! Pues ya. Nada más es una historia, ¿está bien? Habla su Biblia, por favor, conmigo allá en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ver desde el verso 1, 12 en adelante. Capítulo 1, capítulo 1. Apocalipsis. Y vamos a entrar en el tema de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Vamos a estar estudiando en jueves, sobre todo, vamos a estar estudiando, tengo algunos estudios pendientes, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de compartir acerca del Apocalipsis, de las 7 iglesias de Apocalipsis, y luego entrar en el tema de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan que también tenemos el tema de la armadura de Dios pendiente? Tenemos también el de la mayordomía cristiana, y vamos a darle seguimiento a todos los estudios porque yo quiero que como pastor el principal trabajo del pastor es enseñar, no emocionar. ¿Okay? Es el primer trabajo del pastor. Yo no quiero emocionarlo, quiero enseñarle. Entonces, a lo mejor, porque la emoción, pues, hay gente que va a ver a los artistas y se emociona, ¿verdad? Cuando está ahí, y ya cuando sale, pues al otro día se le pasó la emoción. Pero cuando cuando se enseña la palabra queda en el corazón, ese es mi mayor deseo. Y el deseo y mi oración es que estoy leyendo, y ahorita entré en mi lectura de la... ¿Cuántos están leyendo la Biblia en forma continua? Lean su Biblia, lean por favor su Biblia. Empecé desde Mateo, estoy ahorita en Hebreos otra vez, y Dios cada momento tiene algo nuevo, y estoy en el capítulo 4 del libro de los Hebreos, y me llamó mucho la atención acerca de los israelitas, que algunos quedaron en el desierto, porque al predicarles o al enseñarles la palabra, dice la Biblia que no la recibieron con fe. Entonces muchos tuvieron temor de lo que había delante, tuvieron temor de llegar a la tierra prometida, y muchos quedaron en el camino. Entonces, cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, tenemos que poner fe en lo que escuchamos. Diga conmigo, fe. Tenemos que poner fe en lo que escuchamos. Tenemos sobre todo que ser hacedores. Dígale al que está a su lado, ¿eres hacedor? No diga asador, diga hacedor. ¿Eres hacedor de la palabra o no? ¿O eres nada más oidor de la palabra? Hay mucha diferencia, ¿verdad que sí hay diferencia entre oidores y hacedores de la palabra? Muchos quedan en el camino porque son oidores de la palabra, pero muchos continúan porque son hacedores. Y a través de la historia ha habido muchos hombres que han sido oidores, pero también hacedores de la palabra. Así que escuchen lo que Dios tiene para usted en esta noche. ¿Está bien? Estoy en Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Dice Juan estaba en la isla de Patmos, y Juan estaba prisionero por la palabra de Dios. Entonces entonces me dice, bueno, hermano, pero ¿cómo está prisionero por la palabra de Dios? Pues sí, el caminar en Cristo no es fácil, ¿verdad? Cristo no nos promete una vida llena de felicidad y de globos y es difícil. Amén, es difícil. La vida en Cristo es difícil, pero es la única que nos lleva a la vida eterna, la única con un propósito, la única que nos lleva a Cristo, la única que trae bendición. Juan estaba prisionero. Juan es el escritor del libro Apocalipsis. Estaba prisionero en la isla de Patmos, estaba exiliado. ¿Cuántos saben qué es exiliado? El gobierno lo había mandado allá porque predicaba a Cristo y al gobierno no le gustaba, entonces lo exiliaron en la isla de Patmos. Y estando él exiliado, ¿cuántos saben qué es realmente un exilio?
Es difícil, o sea, lo mandan casi a vivir en solitario a una isla por allá. Ahí estaba Juan. ¿Por qué? ¿Estaba de vacaciones? No, por predicar el Evangelio. ¿Era un premio o de vacaciones a las playas de Patmos? No. Estaba predicando el Evangelio. ¿Predica usted el Evangelio o se queda usted con el Evangelio? Entonces Juan estaba en una situación difícil, pero aún estando, escuche bien, aún estando en una situación difícil, Juan tenía una actitud, diga conmigo, actitud de obediencia todavía a Dios. A pesar de lo que estaba pasando, Juan a lo mejor estaría renegando, Juan a lo mejor estaría renegando contra Dios, diciendo ya no quiero nada contigo, Señor, por culpa de tu palabra acá estoy. No, él tenía un espíritu todavía apacible y de esperanza en Dios. Así debe ser el cristiano. Que como Juan, hermanos, pero aún Juan, estando en esas condiciones, dice la Biblia que le vino revelación. Escuche esto, Dios apareció. Qué actitud tan bonita tenía este hombre. Pero voy a adelantarme un poquito. En el verso 12 del capítulo 1, y voy a empezar el estudio, dice, y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Bueno, verso 10, para que podamos entender el contexto. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Una qué? Trompeta. Una gran voz como de trompeta. Que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. El Alfa y el Omega son la primera y la última palabra del alfabeto griego. ¿Sí? El principio y el fin. Por eso Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última, el primero y el fin. Por eso en muchos Dios es un Dios sin principio y sin fin. Siempre ha existido, no tiene principio, no tiene fin. Eso nos muestra a veces en las argollas de matrimonio, donde no sabe dónde empezó y dónde se cerró la argolla. Así es Dios. Por eso es que la argolla se da el símbolo de unión, el símbolo de Dios, porque no tiene principio, o no se le nota el principio a una argolla de matrimonio y no se le nota el final. Amén. Dice, oí una voz que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe, dice la voz, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, habla de autoridad, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, que todo lo purifica, todo lo ve, todo lo limpia, nada queda fuera de la vista del Señor. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, dice Juan, imagínense ver la presencia de Dios ahí. Imagínense esa escena. Estaba escuchando que en una parte de México, no sé qué, apareció una imagen allá. Imagínense de una imagen en una pared, a ver la gloria de Dios ahí. Oiga, la imagen no habla. Cristo aquí está hablando a Juan. ¿Está acá conmigo? Sí. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Es el canto que cantaban, ¿se acuerdan? Solo me imagino. Dice el canto, solo me imagino el día que yo llegue a tu presencia, ¿qué voy a hacer? ¿Danzaré en tu presencia o qué? Rodeado. ¿O en quietud me quedaré? ¿O de pie ante tu gloria? ¿O de rodillas yo caeré? ¿Cantaré aleluya? ¿O sin el habla me quedaré? Dice el canto. Solo me imagino. A veces, hermano, no vale la pena por las cosas del mundo perdernos de la eternidad con Cristo. No vale la pena. No vale la pena quizás costumbres, quizás tradiciones.
por perderse la hermosa presencia de Cristo. En este mundo tendremos tribulaciones y angustias, dice la palabra de Dios, pero confiemos, Cristo ya ha vencido y Él nos ha preparado lugar allá. Amén. Como dije la otra vez, no dejes que nadie gane tu lugar. Aquí vamos a verlo un poquito más adelante. No dejes, hermano, que ese lugar tuyo que Cristo ya preparó allá en el cielo, lo pierdas por algo aquí terrenal que no vale la pena. ¿Está bien? Dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que vivió y el que vivo y estuve muerto? Jesús. Jesús. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. No hay que darle ninguna interpretación aquí. La misma Biblia se interpreta a sí misma. ¿Ah? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles, vamos a ver ahorita, dice, continúa, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, 7 estrellas son ángeles, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahora, pero empieza el capítulo 2 y empieza a hablar a la primera iglesia, y entramos un poquito en el tema. No creo que alcance a ver mucho de la iglesia de Éfeso, pero vamos a entrar. ¿Está bien? Mensaje, el subtítulo de la Biblia dice mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso, verso 1, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Okay. La primera palabra que nos debe de traer luz es la palabra ángel. Como vimos acá, dice, las 7 estrellas son los ángeles. La palabra ángel en este contexto no es un ser que vuele, no es un ser de los hechos por Dios para servir a nosotros. ¿Sabía usted, por ejemplo, que los ángeles son hechos para servirnos a nosotros, los que vamos a heredar la salvación? Sí. ¿Se acuerda usted cuando, yo sé que usted lee mucho la Biblia, ¿se acuerda usted cuando Jacob estaba en una cueva y se puso una piedra por cabecera y dice que soñó que había ángeles bajando y subiendo por esa escalera? ¿Se acuerda cuando a María le vino un ángel y le dijo, salve, bien favorecida, etcétera, etcétera? ¿Se acuerda cuando un ángel habló al otro? Entonces, los ángeles son espíritus ministradores, dice Hebreos capítulo 1, verso 14, que son enviados a favor o a servicio de los que vamos a heredar la vida eterna, la salvación para nosotros. Cuando usted ora, la Biblia dice que el ángel de Dios lleva sus oraciones. Algunos dirán, bueno, ¿cómo que mi oración? Sí, la palabra que hablamos, la Biblia dice que que el ángel lleva las oraciones y las pone en el trono de Dios allá. Entonces, los ángeles están siempre guardados. ¿Cuántos se acuerdan de algún pasaje de un ángel? Que hable de ángel. Él mandará a sus ángeles a que te guarden en el Salmo. ¿Hechos qué? Salmos. No me acuerdo bien de la cita. ¿Qué dice? Acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Alguna otra cita? Yo sé que ustedes leen bien mucho. ¿Cuántas veces han leído la Biblia en este año? Cuando viene el ángel a traer la respuesta hacia Daniel. A Daniel, ajá. El foso de leones. Híjole, dice desde el primer día que oraste. El primer día que dispusiste tu corazón a orar, dice, fue enviada la respuesta. A ver, qué interesante. Capítulo 9 de Daniel. Dice la Biblia que Daniel empezó a orar y después vino un ángel y le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar, para los que dicen, por mi oración, dice el ángel, fue enviada la respuesta, pero pues se me interpuso el príncipe de Persia y tuve que
tuve que luchar contra él, pero aquí estoy con la respuesta, dice. Pues cuando hay ángeles guerreros, por ejemplo, hay ángeles, ¿se acuerdan ustedes la palabra querubines? Son a nuestro parecer, la Biblia los describe, son a nuestro parecer. Nosotros estamos acostumbrados a ver una persona con 2 ojos, ¿verdad? 2 oídos, una boca, 2 manos, 2 piernas, etc. Pero los querubines son muy diferentes a nosotros. Los arcángeles son muy diferentes a nosotros. Yo creo que no se nos muestra porque nos da un infarto ahí verlos, pero son criaturas de Dios, seres de Dios. En Hebreo 14 son. Hay uno que dice que tiene 4 caras. Sí, fue en el capítulo 1, verso 14. Entonces, hay ángeles guerreros, por ejemplo, hay ángeles guerreros que están guardándonos y cuidándonos, ¿verdad? Son ángeles guerreros, como ese ángel que vino y le trajo la respuesta a Daniel. Es un ángel guerrero, dice, había mucha interferencia, pero por cuanto tú dispusiste tu corazón a orar y ayunar para enviar la respuesta, pues se me atravesó uno, pero tuve que pelear para traerle la respuesta. Es interesante. Pero en este pasaje, la palabra ángel no es precisamente un ángel en sí en la extensión de la palabra. Es una palabra que significa mensajero. Y el mensajero de una iglesia es el pastor. Entonces lo que dice el capítulo 2, verso 1, dice, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Amén. Dios siempre tiene sus mensajeros para la iglesia, y los mensajeros de la iglesia son los pastores. Ellos son los mensajeros, ellos deben de ser los primeros que enseñen a la congregación. Ellos deben enseñar a la congregación porque son mensajeros de las cosas de Dios. Yo no tengo que predicar mis propias ideas, yo no tengo que predicar mis propios conceptos, ya está todo escrito, solamente soy el mensajero. Yo no tengo que predicar mi mensaje, tengo que predicar el mensaje de Dios. Usted no tiene que idolatrarme a mí, yo tengo que enseñarle a que usted busque y ame a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, etcétera, etcétera. Pues el mensajero es el que lleva el mensaje. Si algún pastor no le da el mensaje de la palabra, puede estar distorsionado, puede estar en alguna situación ahí, o a veces de repente vienen ciertas doctrinas que a veces sin querer pastores lo toman y empiezan a enseñar cosas que a lo mejor no son bíblicas. Pero el primer mensajero, el mensajero de la iglesia no es el profeta, aunque es parte de la iglesia. El mensajero de la iglesia no es el apóstol. El mensajero de la iglesia no es el evangelista, no es el maestro. El mensajero de la iglesia es el pastor. Siempre va a ser así, está escrito así. ¿Está bien? Ok, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, habla de Jesucristo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, el que está en medio de los pastores, el que está en medio de las iglesias, es lo que dice, porque ya lo vimos en el capítulo 20, que a qué se refiere. Jesucristo empieza entonces a hablar esto. La palabra Éfeso, curiosamente, algunos teólogos no han descrito exactamente por qué el significado. La palabra Éfeso significa deseable. Así es la única palabra que traduce en Éfeso, deseable. Pudiera ser que la iglesia estaba en una situación que probablemente deseaba o gustaba las cosas de Dios. Los teólogos no se han puesto de acuerdo por qué es el nombre. ¿Está bien? Nos brincamos entonces al verso 2. Entonces, Jesucristo está hablando a las iglesias y dice, yo estoy en medio de los mensajeros, yo estoy en medio de las iglesias, y el que habla dice esto, verso 2, dice, yo conozco tus obras. Tenemos que entender que todo lo que pasa en la iglesia tiene que girar alrededor de Cristo. Todo lo que pasa en la iglesia no tiene que girar alrededor de un pastor, no tiene que girar alrededor de un líder. Hay veces en que tenemos que disciplinar a una persona y la iglesia tiene que continuar. Hay veces en que tenemos que un hermano de un ministerio sale por X razón de la iglesia y la iglesia tiene que continuar. La iglesia no gira alrededor de la iglesia no gira entonces alrededor de un pastor ni de un líder. La iglesia gira alrededor del Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ahora, dice verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso.
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Muy bien. Hay ciertas características muy buenas que Jesucristo conoce en medio de la iglesia. Mire, todo lo que hacemos en la iglesia, todo por cuanto la iglesia funciona, Dios lo está viendo, Dios lo conoce, Dios sabe tu corazón, Dios sabe si sirves, Dios sabe si no sirves en la iglesia, Dios conoce cuánto le amas, Dios conoce exactamente qué hay en tu corazón. Ante Dios no puedes guardar o ocultar lo que está en tu corazón. Tú puedes decir al hermano o a la hermana, estoy bien, etcétera, etcétera, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Está acá conmigo? Entonces, Cristo dice, yo conozco tus obras. La palabra obras es una palabra que traduce como fruto, como trabajo. Es decir, yo conozco tus frutos. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos dando frutos de bendición o estamos dando frutos malos? Afortunadamente, la iglesia de Éfeso, Dios está hablando que conocía sus frutos, pero en un sentido positivo. Conozco tus frutos, conozco tus obras. Dios quiere que nosotros demos fruto, hermanos. Dios quiere que no seamos estériles en cuanto a las cosas de Dios. Dios quiere que sirvamos en la iglesia. ¿Sabe usted cuándo conocemos que un cristiano es maduro? Cuando dice, pastor, quiero hacer algo en la iglesia. Quiero venirme temprano, barrer. Quiero venirme temprano, ayudar a los instrumentos. Quiero venirme temprano, limpiar el cuarto de los niños. Quiero venirme temprano para ver qué hace falta en el baño. Pero hay algunos que dicen, hermano, yo quiero venirme temprano porque quiero venirme a orar una media hora antes de que empiece el servicio. Esos hermanos son hermanos maduros y un hermano maduro siempre va a traer fruto. ¿Cómo notamos entonces que un hermano es maduro? Porque todos los días lee la Biblia. Bueno, está bien. Pero no me dice nada. Amén. Todos los días ora, está bien, gloria a Dios, pero no me dice nada. El fruto se puede ver. Si usted ve un árbol allí, pero dice, ay, qué bonito árbol. Mira, no, pues que es un mango, este es una. Y el dueño lo presó, este es un mango, mira, no, mira, pero está bien bonito, lo riego. ¿Y cuánto tiene con él? Pues 15 años, pero no ha dado ningún fruto, pero está bien bonito ahí. ¿Qué está haciendo ese árbol ahí? Alguien que conoce dirá, oiga señora, ¿por qué no cambia ese? Si no le da frutos, ¿por qué no lo quita y pone uno que sí dé fruto? Hay gente que tiene jardines, ¿verdad? Hay gente que tiene jardines y tiene sus árboles frutales ahí cada año. Teníamos un grupo allá arriba y una hermana tenía un árbol. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué daba ese árbol? Era una, no sé si alguno de ustedes ha comido eso, es una guayaba fresa. Sí. ¿Sí? Ay, no, hermano, ese árbol a toda época, ¿no? Sí, estoy bien. A toda época, hermano, el tiradero de frutas de ahí. Y la hermana con bolsas regalando, quien quiera, sabe delicioso eso. La pregunta es, ¿hay fruto en tu vida o no hay fruto en tu vida? El árbol se conoce por el fruto. ¿Sí me entiende? Yo por ejemplo, yo no conozco mucho, pero por ejemplo, fuimos hace años a Nayarit y mi suegro tiene un hermano allá que es algo de la coordinación de agricultores o fruticultores de allá de Nayarit. Y nos íbamos por la carretera, íbamos a San Blas, y nos iba hablando de los terrenos que íbamos pasando, nos iba hablando de ese terreno que tenía y acá. Entonces, yo no podía reconocer el fruto, el árbol, por su fruto, porque yo el árbol, yo no lo conozco. ¿Sí me entienden? Yo los árboles, yo no los conozco. Además, no sé, por ejemplo, creo que hace poquito descubrí que la cebolla, lo que le llaman lo verde, queda por fuera y nace adentro lo blanco, sí, así. Hubo otras plantas que yo no las conozco, pero yo pude ver esos árboles y pude conocer qué árboles son por sus frutos. Había unos árboles bien grandotes que tenían melones papayos. Ese árbol es árbol de melón papayo. Pero si yo no veo el fruto, pues no sabe de qué será.
Así usted, si no da un fruto cristiano, a lo mejor no tiene a Cristo. Y necesita arrepentirse de sus pecados y volver a nacer. Porque el fruto, el árbol se conoce Por su sus fruto. frutos. Entonces a Jesús habla y dice, yo conozco primero tus obras. Primero dice, la palabra obras es trabajo. Tenemos que trabajar, hermano. No basta decir yo soy cristiano. Tenemos que ponernos al servicio de Dios. Y al servicio de Dios es servir en donde Él nos ha plantado, en la iglesia donde Él nos ha plantado. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Algunos dirán, bueno, pues que le hago al pastor, para eso le pagamos. Algunos dirán, algunos han dicho, algunos pensarán. Pero la obra no la hizo Dios solamente para el pastor. La hizo y la plantó como una iglesia en familia para que fuera usted recién nace, ir creciendo en el Señor, a llegar un momento, hermano, en que usted dé fruto, usted sirva a la iglesia. A lo mejor dice, bueno, pues yo lo único que veo es que cantan y tocan y yo no sé ni cantar ni tocar. Pero hay muchas cosas que hacer aquí en la iglesia. Algunos dirán, hermano, pues yo sé un poquito de albañilería. Mire, hermano, vamos a pintar la iglesia. Ahí ocupa hay un pedazo de cemento, pero yo le digo a mi esposa, pues no, si le pongo cemento, ¿se va a mantener o se va a tirar lo demás? Usted dice, bueno, yo sé pintar, hermano. Ay, hermano, ahí tenemos pintura. Un hermano nos regaló como 1 litro, 2 litros. Nos regaló poquita pintura. Pero entonces dice, bueno, yo tengo 3, 4 horas, hermano, yo quiero ir a la iglesia, quiero que me dejen servir en la iglesia, venga y ayúdenos a pintar. O como le digo, temprano, en los cultos, etcétera, etcétera. Siempre debemos de estar trabajando. Cristo está viendo lo que hacemos. El Señor sabe cuál es nuestro fruto. El Señor sabe cuál es nuestro trabajo. La iglesia de Éfeso no era una iglesia pasiva, sino era una iglesia activa. Diga conmigo, activa. Activa. Dígale que está a su lado, actívate, hermano. Actívate, hermano. Actívate. Esa plaza es el mío de betonera. Activado. Está activado. ¿Está conmigo? ¿Ya se durmió? No. De Puerto Rico. Cuando nosotros maduramos en el Señor, cuando nosotros somos maduros en el Señor, debemos apoyar a los nuevos, a los que recién llegan a la iglesia. Debemos de dejar desde dejar nuestra comodidad de la silla hasta nuestro lugar, si estamos adelante o atrás. Debemos demostrar madurez. Es parte de la madurez. Y la actitud es importante. ¿Con qué actitud también? ¿Está conmigo? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer, cuando empezamos a desarrollarnos en las cosas de Cristo, nuestro fruto se va notando. Hay gente nueva que está llegando a la iglesia, hay gente nueva que se está convirtiendo a Cristo, y los que tenemos cierta madurez en el Señor debemos de ayudarles, debemos de darles las bienvenidas, debemos de hacerles sentir cómodo, debemos de estar dispuestos, ¿verdad? Hay muchos que ya no deberíamos estar sentados, sino ayudando a los que llegan nuevos o trayendo gente nueva para que podamos cumplir exactamente con el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia nunca ha sido engordar a los creyentes. ¿Ah? A la mañana, cuando desayunamos mi esposa y yo, compramos un desayuno, a lo mejor 2, 3 veces a la semana, y le digo, entonces pues pártelo a mi timita, pero ella agarra como el 10% y me deja como el 90%, y yo después que acabo le digo, no me gusta tirar, yo mejor me lo como. Pero ya cuando lo acabo de comer me lo digo, ya me está dando preocupación, no me estás engordando para Navidad. Sí, ¿verdad? No estás engordando para Navidad, así que falta de pavo. Pues sí me dejo, pero si uno no me gusta desperdiciar. Yo, gracias a Dios por eso, pero pues me lo como y ya al rato estoy así, se me hace que lo hace a propósito, ¿verdad? Entonces, hay muchos que deberíamos de poner en práctica ya lo que sabemos.
Hay otros que están empezando en el camino. Debemos de apoyarles, debemos de animarles, debemos de echarles una llamada. Hermano, estamos orando por ti, estamos al pendiente de ti. Se te ofrece algo, estoy a tus órdenes. No puedes venir, quieres que vaya por ti, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que demuestran que usted ya es maduro en el Señor. Y que el pastor puede confiar en usted. Que el pastor puede decirle a usted, hermano, véngase temprano a que nos ayude a orar. Amén, hermano. Pero si usted me dice amén y no viene, yo digo, todavía no está, no me enojo. No diga, el pastor se enojó, no voy a ir. No me molesto. ¿Sabe lo único que digo? Todavía no está maduro. Amén. Todavía no está maduro. Pero hay algunos que ya deberíamos estar dando un fruto más grande. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, dice la Biblia, yo conozco tus obras. Estaba buscando un versículo, pero no lo hallo. Dice el versículo, yo conozco tus obras. Déjenme ver si lo podemos leer. No. Aquí está. Vamos a Juan capítulo 1, Juan capítulo 15. Estoy enseñando, no se vaya. Estamos enseñando, es una enseñanza. Y en una enseñanza, voy a hablar. En una enseñanza voy a hablar muchos temas. Algunos son nuevos en el Señor, pero es importante que también escuchen. ¿15.1 o 1.15? 15.1. Pues ese 15.1. Te digo. Díganme los que ya lo tengan. Amén. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que ¿qué? En mí no lleva fruto, ¿lo qué? Lo quitará. Algunos dicen, es que Moisés ya estaba predestinado para que fuese, no, es que Abraham ya estaba predestinado. No. Ellos pudieron haber dicho, no, Señor, no quiero. Yo lo he enseñado muchas veces eso. La obra de Dios está dispuesta para los que quieren. No es una obligación. Escuchen lo que le voy a decir. No es una obligación, no es una imposición. Es un sentido de madurez en las cosas de Dios. Es lo que le va a decir al pastor, lo que va a decirle al Señor, que este hermano, esta hermana ya está lista, ya tiene fruto. Amén, hermanos. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Entonces, todo aquel que lleva fruto, aquel que está sirviendo, aquel que dice, yo voy a apoyar al pastor, voy a darle al pastor y a lo mejor me cuesta dinero, a lo mejor me cuesta esfuerzo, etcétera, etcétera, pero yo voy a apoyar. Miren, cuando Dios ve eso en hermanos, cuando Dios ve eso en hermanas, lo que hace Dios es empezarle a limpiar, es empezarle a quitar ciertas asperezas, porque es el hermano que Dios está diseñado para llevarlo a grandes alturas. Y digo a grandes alturas, por ejemplo, en llevarlo a predicar. Por ejemplo, hay muchos hermanos que estuvieron conmigo y ya son de ellos pastores. Son gente que Dios los ha utilizado, son gente que Dios los ha bendecido, son gentes que ya no ocupan solamente un lugar, sino que van y traen personas para que se sienten en su lugar, y van y traen otras personas para que sigan trayendo fruto para el Señor. Amén, hermanos. Amén. Verso 4, ahí mismo en Juan, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Escuchó no puede usted llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí, perdón. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto. La palabra pámpano es como un palito injertado, es como una ramita. Dice, yo soy la vid, lo que habla de vid es el tronco. Y vosotros los pámpanos, habla como la ramita que sale de la vid, esa es el pámpano. Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces quiere decir que aquellos que su fruto todavía no se nota, no están permaneciendo en Cristo. Y por más que el pastor quiera decirles y arrearles, por decirlo de alguna manera, o animarles, que es una palabra, hay muchos que no están pegados a Cristo. Porque no llevan fruto. Ya no hay nadie aquí. Así todos están aquí. Perdón, ya no hay nadie. Dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, estoy en el verso 6, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán, y los echarán en el fuego, y arderán. Verso 7, si permanecen en mí, y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso lo leímos la vez anterior. ¿Se acuerdan? Que no es al revés. Que tenemos que permanecer en Cristo y obedecer su palabra para que entonces nosotros pidamos todo lo que queramos y se nos será concedido. No es al revés. Muchas veces se nos enseña que al cabo Cristo te va a bendecir, no importa lo que hagan, no importa quién. No es así. No es bíblico ese concepto. El concepto real, cuando pidamos una oración y queramos que Dios nos la conteste, está en el versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, permanecen en vosotros. La versión lenguaje actual dice, si obedeces mis palabras, pide entonces todo lo que quieras y te será hecho. Entonces, este versículo nos da dos pautas. 1, permanecer en Cristo y obedecer a Cristo. 2, que tienes asegurado que cuando tú pidas algo, Dios te lo va a conceder. En su tiempo, en su momento, de acuerdo al tiempo de Dios y el diseño de su propósito en ti. Pero Dios te lo va a conceder. Nosotros orábamos hace 8 o 10 años por tener un negocio propio. ¿Sí o no? Orábamos, ¿sí o no? Sí. Y pasaron años. Y llegó el momento en el que Dios dijo, este es el momento, y ahí estamos trabajando juntos. Yo trabajé por casi 19 años, 19 años, y casi no veía a mi esposa. Trabajaba de lunes a sábado, de 8:30 a 2, y de 4:30 a 7, no me acuerdo ya. Y a veces como había junta a las 8, a las 9, 10 de la noche, martes y viernes, así que y no los veía. Mis hijos a veces llegaban y estaban dormidos, y me iba y estaban dormidos. Pero llegó un momento en el que dije, Señor, concédenos que pudiéramos tener un negocio propio, mi esposo, trabajar juntos. Y a veces nosotros habíamos pensado, vamos a tener ¿qué tal si ponemos esto? ¿Y qué les? Nosotros hacemos nuestro. Pero cuando Dios dijo esto, pues dije, pues aquí está. Pero el propósito Dios lo cumplió, nuestra oración Dios la cumplió. ¿Está acá conmigo? Sí. Entonces vamos a regresarnos a Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La palabra arduo es una palabra que significa laborioso, afanoso, agotador, duro. Miren, la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia, hermanos, que trabajaba, se afanaba, era una iglesia que trabajaba de una manera agotador. Amén. Yo me acuerdo en una iglesia que estuvimos apoyando un pastor. El culto era a las 12. A las 12. Llegábamos los líderes a orar a las 9 de la mañana. A las 9. Había gente, ay, hermano, no vaya a poner. A las 3 vamos a empezar a orar aquí. A las 9 de la mañana empezamos a orar. De 9 a 10 empezamos a orar.
De 10 a 12 teníamos escuela dominical, de 10 a 12, 2 horas de enseñanza. Porque yo daba esas 2 horas de enseñanza porque ya eran líderes listos para despegar, para mandarlos a trabajar. Y esa clase me tocaba a mí darla con, eran 6 u 8 personas, pero eran líderes listos para despegar, por eso les llevaba 2 horas. Pero parte de esas 2 horas no era tanto sino saber si venían, si eran obedientes, si eran fieles, para empezarlos a mandar a trabajar allá. Entonces, de 10 a 12, de 12 a 2 era el culto. Y a veces salíamos allá a las 2, 3 de la tarde. Entonces, salíamos aquí a las 8, 8 y media, porque mi esposa, aparte de las 9, ya a las 9 tenía que estar ya con su uniforme, etcétera, etcétera. Y llegamos a las 8 y media, llegamos aquí a las 4 o 5 de la tarde. Era algo. El servir a Dios no es fácil, pero es lo mejor. A mí me encantaba estar en la iglesia. A mí me encantaba estar. No sé a usted si le gusta estar aquí, en la iglesia. Me fascinaba el tiempo de la alabanza, el tiempo de la... Y no había una gran alabanza, no había predicador predicaba solamente la palabra de Dios. A mí me encantaba eso, que era solamente palabra de Dios. Entonces dice la Biblia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era arduo, es difícil el trabajo. También vamos a ver, dice, y paciencia. La palabra paciencia es perseverancia, mantener, como hablamos el domingo pasado, persistir, fidelidad, firmeza. Diga conmigo, fidelidad. Fidelidad. Es lo que más se enfoca esta palabra, dice, y paciencia. La palabra paciencia es una palabra que significa fidelidad. Vamos a ver un versículo ahí en Números capítulo 12, verso 7. ¿Puedes abrirle un poquito ya la puerta, hermano? ¿Cuántos tienen calor? ¿Qué la habla? Ah, perdón. Yo esa me decía amén porque ya... Gracias, Luis. Muy bien, así. ¿Cuántos tienen frío? ¿Nadie tiene frío? Ah, sí. Bueno, amén, así déjale, hermano. Ahorita el calor del Espíritu Santo, hermano. ¿Tiene frío, hermana Lupita? No. ¿Sí quería que abriéramos la puerta? Eso. Hermana Melissa, sí. Hermanita, sí, qué buena, hermana. Aquí está orando por mi esposa, estaba malita y estaba enfermita y es un poquito complicado. Le bueno, es que se tome unas tablillas, que tome algo así. Y no, no cualquier medicamento puede tomar ella. Entonces tenemos cuidado en lo que ella toma y no cualquier medicamento puede tomar. Bajar las plaquetas. ¿Está bien? 12:7. No sé, la vuelta al casero. María y Aarón hablaron contra Moisés, etcétera, 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 a causa de la mujer cusita que había tomado para él, porque había tomado una mujer cusita. Entonces dijeron María y Moisés, solamente por Moisés ha hablado Jehová, hablaron María y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por vosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Sí entiende el concepto o no entiende lo que está diciendo? No lo entiende. Vamos, emparejale porque sí, algunos parejas más. Así, yo sé que ya habían quitado la música, pero se oye, ¿verdad? Sí. Estoy orando por unos micrófonos, estamos orando por micrófonos. Ya los vi por cantantes. Sí, amén, amén. Por músicos. Por músicas. El concepto de aquí es que Moisés, Aarón y María dijeron, se molestaron porque Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita de la tribu de Cus, y tenían razón. Moisés no debió de haberse casado con esta mujer, pero en lugar de llevar en oración a su hermano, a veces vemos que los líderes o algunas personas que están en eminencia fallan, o a veces el pastor lo vemos un poquito fallón, oren por él. No critiquen al pastor, no critiquen a los líderes. Lo que pasa aquí es que María y Aarón, siendo hermanos de Moisés, empezaron a criticarlo. Y dijeron, ¿a poco nada más Dios habla por Moisés a Israel? Eso dijeron, ¿qué no puede hablar también por nosotros? Dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Dijeron, si
¿A poco Dios habla nada más por Moisés? Por nosotros aquí estamos, aquí nosotros tenemos autoridad. Y empezaron a hacerse una serie de cuestionamientos ahí. Nosotros también podemos, nosotros también Dios nos habla por nosotros, nosotros somos chipocludos. Moisés, pues empieza, es una manipulación del enemigo. Así trató el enemigo cuando cayó de la gracia de Dios, porque quiso ser igual a Dios. Y Moisés y María, Aarón y María quisieron tener la misma autoridad que Moisés y creyeron que Dios iba a hablar también por ellos, pero no es así. Dios ha destinado al ángel de la iglesia, al mensajero, al pastor de la iglesia. Amén. Y entonces verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Fíjense, sí habló Dios. Y les dijo: María, Aarón, Moisés, los tres hermanos, vénganse para acá, salgan del tabernáculo de la reunión. Dios habla. Eso nos da un ejemplo que Dios puede hablar. Dios habla, pero Dios no dirige la iglesia, sino a través del pastor. Dios habla, Dios nos habla. Con nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Dios habla a todo creyente. Dios habla, Dios es real, Dios existe. Pero quien va a dirigir la iglesia es el quien ha destinado Él. Entonces le dijo: Moisés, Aarón, María, vénganse para acá, vamos a hablar. Así les dijo Dios. Verso 4. Y salieron ellos tres, estoy al final. Salieron ellos tres. Entonces Dios descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Okay, ya estamos tres ahí y Dios desciende y dice: Aarón, María, ande pues. Ya sacó el diccionario. Cuando hablamos aquí de broma del diccionario, es que cuando iniciamos la iglesia, les digo que para disciplinar voy a usar un diccionario de este vuelo, pues para disciplinar. Entonces Dios llamó a Aarón y María y le dijeron, entonces ellos salieron. Entonces Jehová descendió de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María y salieron ambos. Y les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Cuando haya profeta, no así a mi siervo Moisés, que es fiel. Es la palabra de paciencia que aparece en el capítulo 2 de Apocalipsis. A mi siervo Moisés, que es ¿qué? Fiel. ¿Usted es fiel o no a la iglesia? Sí. Bien. Dice verso 8: cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, y verá la apariencia de Jehová. Entonces Dios les dice a Aarón y a María: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Haga conmigo. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se extendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Estaba qué? Leprosa. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Es grave hablar contra el siervo de Dios? Sí. ¿Amén? Sí. No, quizás a mí no me toca hablar de este versículo, pero el contexto nos lleva al versículo 7, donde dice: no así a mi siervo, dice, yo voy a hablar, etcétera, etcétera, pero con mi siervo Moisés yo voy a hablar cara a cara. Y no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Amén. Ok, vámonos a nuestro versículo, Apocalipsis capítulo 2. Dice: y que no puedes soportar a los malos, y que has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Voy a brincar de esta parte. Simplemente la palabra malos no es alguien en una actitud violenta, es alguien que enseñaba doctrinas erróneas. Es alguien que enseñaba enseñanzas
que no edificaban a la iglesia, que no levantaban a la iglesia, que no eran bíblicas, que Dios nunca las había mandado. Eso es lo que significa la palabra los malos. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3, y has sufrido. ¿Qué dice? Y has tenido paciencia. La primera parte. Y has sufrido. Es parte de la iglesia, hermanos. Sufridos, lastimados, ¿ah? en tribulaciones. Es parte de la iglesia. Pero es una bendición. No, hermano, ¿cómo es que es una bendición? ¿Cómo es que es una bendición? Claro. Porque cuando Dios está tratando algo en mi vida, en mi corazón, es que Dios está en control de la situación. Dios nunca me deja solo. Dios nunca nos va a dejar solo. Él está en control. Si nosotros estamos fallando, a veces que nosotros estamos fallando, estamos aún en la iglesia estamos haciendo mal, a veces Dios permite ciertas cosas para traernos a Él. A veces Dios permite ciertas circunstancias para que nosotros volteemos a Dios y regresemos a Dios. Dios a veces permite que nosotros pasemos sufrimientos. Dios va a permitir a veces, ¿verdad? Aquel día estando Jesús ahí, llega Pedro y le dice, Pedro, el enemigo os ha pedido para zarandearos. ¿Es bueno? ¿Ya vamos? Hay un propósito. Iba a crecer Pedro. Iba a crecer. No había crecido. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted cuando arrestaron a Jesús que sacó la espada y bolas le cortó la oreja a aquel? Acaba a crecer. Hay propósitos. Dios permite cosas en nuestra vida para que crezcamos. El gran hombre, el gran Pedro, aquel hombre pescador, aquel hombre, hermanos, era muy tempestuoso, etcétera, etcétera. Lo vemos ahora predicando a los gentiles. Perdón, a los judíos. Porque Pablo predicó a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y Pedro le encomendaron la predicación a los judíos. ¿Está acá conmigo? Sí. Ok, verso 4. No lo vamos a alcanzar a ver, pero voy a leerlo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Dios dice, yo conozco tus obras, traes fruto, eres trabajador, eres muy laborioso, eres muy afanoso, te agotas, ¿verdad? Por estarme sirviendo, eres paciente, eres fiel. Inclusive han llegado algunos que han enseñado doctrinas y tú les has dicho gracias, con permiso, hasta luego. Porque, hermanos, alguien que venga aquí, alguien que ya conozca la Biblia, por eso yo soy, algunos hermanos que han venido aquí, que vienen de otra iglesia, yo tengo que preguntarles, ¿cuál es tu propósito de estar aquí? Acá conmigo. A los que ya conozco no hay problema, pero algunos hermanos, algunas personas que vienen de otras iglesias, que nacieron en otras iglesias, hermanos, quiero saber qué traen, cuál es su situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de lo que entra a la iglesia, de enseñanzas o de doctrinas, etcétera, etcétera. Amén. Si yo le digo a alguien, invito a alguien a predicar la palabra, yo soy responsable de lo que le va a enseñar a usted. Entonces, ok, tienes esto, le dice Dios a Jesucristo a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga, qué tremendo. Lo grave de esto, y vamos a seguirlo leyendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Oiga, qué tremendo. Quiere decir entonces que es importante las obras, que son importantes el arduo trabajo, que es importante la fidelidad, pero teniendo a Jesucristo en primer lugar de nuestra vida. Así es. La iglesia había estado trabajando, pero ya no trabajaba para Dios con amor, ya no trabajaba para Dios con gusto, con alegría, sirviendo a Cristo que era su Salvador, sino que ahora los afanes y demás habían ocupado el primer lugar en el corazón de los efesios.
Y Dios le dijo, tengo contra ti que ya no me amas como al principio, que me dejas al último, que ya no oras conmigo, que ya no lees la Biblia, que ya no te preocupas por venir temprano a los servicios, etcétera, etcétera. Tengo contra ti que es todo eso. Has dejado tu primer amor. Así es. ¿Qué es tu primer amor? ¿Cuántos se acuerdan? No me levantes la mano. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué hacían cuando recién conocieron a Cristo? El gozo de ir a predicar las buenas nuevas, el gozo de invitar a gente a la iglesia, el gozo de ir a enseñanza y comerse la enseñanza, porque ya andaban con ganas de que ya fuera el culto. Ese era el primer amor. ¿Dónde quedó ese primer amor? ¿Dónde está? Lo peor es que cuando Dios dice arrepiéntete, es que en medio de lo que estaban viviendo, su corazón, su vida, no eran salvos. Las personas no eran salvos. Porque les digo, arrepiéntanse. Sin arrepentimiento no hay salvación. Arrepiéntete. Dice, y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Predicar con gozo, ir al culto con gozo, ponerse al servicio del pastor, de los líderes con gozo, ayudar, sonreír, decirle a toda la gente, Cristo te ama, hay un propósito, Cristo está a la puerta, ven a la iglesia, hay algo especial para ti. Y dice el Señor, haz las primeras obras. Fíjese bien lo que dice, pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿No hay nadie? Ah, sí está. ¿Está conmigo? Sí. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas era una secta que enseñaba acerca del materialismo antes que las cosas de Dios. Esa es la enseñanza de los nicolaitas. Verso 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a analizar esos últimos pasajes para la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, lo primero es que necesitamos ser una iglesia trabajadora como Éfeso. Eso es lo que nos queda. Necesitamos hacer trabajos. A veces yo he dicho esto, a veces el enemigo quiere que nosotros volteemos a ver los problemas que están a nuestro alrededor para que nosotros perdamos de vista la obra de la iglesia. El enemigo a veces quiere que pongamos nuestra mente, toda nuestra atención en problemas allá afuera, para que dejemos de ver la bendición que es servir en la obra de Cristo. Pero yo escuché a un hombre decir hace tiempo, y no es un gran profeta, ni un gran pastor, ni es un gran hombre de Dios aquí. Oí decir el otro día a un hermano, estoy en los asuntos de Dios y Dios se encarga de mis asuntos. Yo predico la palabra de Dios y Dios se encarga de mi negocio. Sí. Pero a veces nosotros decimos, Señor, ahorita no, pues tengo un problema casi, ahorita no voy a la iglesia, no voy a estar orando. Sí, es que tengo un problema acá. No. Dios dice, ven, búscame, yo voy a ayudarte en tu problema. Así es. Ponme en primer lugar, en medio del problema, y yo te voy a ayudar. Pero hay gente, hermano, hay veces que los problemas nos dicen, no, es que no hay que ir a la iglesia, no hay que esto, no hay que aquello, no hay que buscar de Dios, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para la iglesia. No hagamos eso. Es lo que el enemigo quiere. Que desviemos la mirada de las bendiciones de estar en la presencia de Dios, en los cultos, de leer la Biblia, de orar, para estarnos entreteniendo en situaciones que a veces, hermano, nos van a desgastar. Dios no está con nosotros, vamos a perder tiempo, vamos a perder bendiciones, etcétera, nos vamos a desgastar. Pero cuando decimos, Señor, yo vengo a buscarte y por favor, encárgate de mis asuntos. Cuando usted toma a Dios en primer lugar, Él le hace todo, lo considera a usted en primer lugar para ayudarle en su situación. Dele a Dios el primer lugar. Amén. La enseñanza que nos deja la iglesia de los Éfesos es que tenemos que trabajar, tenemos que tener fidelidad, tenemos que tener cuidado con las enseñanzas,
Pero también tenemos que aprender acerca de que si hemos dejado nuestro primer amor, volvamos a Él. Nos arrepintamos, Señor, perdóname. Y podemos decir, ¿de qué me tengo que arrepentir? Porque cuando dejas a Dios en segundo lugar, escucha esto, pierdes bendición. Dios tiene que ser el centro de tu vida. Cuando no es Dios el centro de tu vida, escucha esto, puedes y estás en problemas. Y cuando estás en problemas, empiezas a deslizarte a las cosas del mundo, a pecar, a pecar y a pecar. Entonces, tú puedes estar laborando en la iglesia, pero tu corazón, ¿dónde está? Lo que Dios nos dice, lo que Dios nos recomienda es, dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Amén, hermano. Amén. ¿Está conmigo? Sí. ¿Está contento o está triste? Contento. Muy bien. Dígale a que está a su lado. Mojado. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar.